Nadie en España ha olvidado su historia, un crimen en especial. Una niña china adoptada por un rico matrimonio español murió asfixiada y drogada en manos de quienes le habían prometido la felicidad. Un crimen absurdo, repleto de secretos que terminó con ambos padres condenados a cárcel por asesinato. Soy Paola Cervera y este es el enigma de Assunta Basterra Porto. Vamos a empezar por partes. Rosario Porto nació el 11 de julio de 1969 y era la única hija de un exitoso abogado que había ejercido durante décadas como cónsul honorífico de Francia. La madre era catedrática de Historia del Arte. Era el orgullo de sus padres, la hija que siempre habían deseado, estudiosa y destacada. Alfonso Basterra, nacido en 1964, era uno de los 3 hijos de una familia de clase media originaria de la ciudad de Bilbao. Su padre era un trabajador industrial y su madre una ama de casa. El periodista y la prometedora abogada se conocieron en 1990 cuando Alfonso tenía 26 años y Rosario 21. Fueron novios 6 años y apenas ella regresó a Santiago, se terminaron casando en una boda deslumbrante. Los amigos de Alfonso y su familia estaban encantados con ella, pues decían que había elegido muy bien. Su flamante mujer era de una familia reconocida de la zona y tenía una abultada cuenta bancaria, aunque a pedido de los Porto contrajeron matrimonio bajo el régimen de separación de bienes. Pasaron los 2 primeros años y Rosario no quedaba embarazada, a lo que sus padres, deseosos de convertirse en abuelos, insistieron con la idea de la adopción. Alfonso y Rosario terminaron cediendo, iniciando los trámites de adopción en el extranjero, un proceso bastante largo, pero para junio del 2001 llegó la noticia de que debían viajar a China para conocer a su bebé. Assunta llegó al mundo en China y fue abandonada en un orfanato de la ciudad de Jiangsu, en la provincia de Hunan, el 30 de septiembre del año 2000. Rosario y Alfonso volvieron con su bebé a España y se convirtieron en los padres ideales para esa pequeña, dispuestos a brindarle todo lo que en algún momento le faltó. Debido a que fueron los primeros en Galicia en adoptar una bebé procedente de China, los medios les hicieron muchas entrevistas y los invitaron a varios programas de televisión. La maravillosa historia de amor y adopción ganó los titulares de la prensa. Imposible anticiparse al futuro y saber que años después habría muchos titulares más, y esta vez no sería sobre esa historia que creían maravillosa. Assunta Basterra demostró enseguida su inteligencia, asistía a los mejores colegios, los mismos en los que había estudiado su madre. Todo lo que aprendía lo hacía excelente: francés, inglés, chino, piano, violín, ballet. Viajaba por las vacaciones, tenía muchas amigas y una extensa familia con abuelos incluidos que la adoraban. ¿Qué destino podría haber sido mejor para esta huérfana de China en un desolado orfanato? Assunta tenía solamente 12 años cuando desapareció el sábado 21 de septiembre del año 2013. Esa noche, cerca de las 10 de la noche, fueron sus padres los que se acercaron a la policía para levantar la denuncia. A la 1:30 de la madrugada del domingo 22, un hombre caminaba con un amigo cuando ven algo en el camino. Se acercan a mirar, encontrando el cuerpo de una niña. Siendo específicos, era Assunta. Su cuerpo es levantado de la escena por los peritos en homicidios a las 7 de la mañana. El cadáver de la menor está solo a 5 kilómetros de la casa de campo de su madre, Rosario Porto. La policía no demora mucho en sospechar de los padres, pues caen en contradicciones, incongruencias y además se expresan de su hija como si estuviera muerta, algo que ningún padre normalmente haría. Unos días después, Rosario Porto, luego de asistir a la incineración del cuerpo de su hija, es detenida y el siguiente fue Alfonso Basterra. Ahora vamos a dar un poco de contexto con algunas fechas que serán importantes al final. Assunta era muy cercana a sus abuelos maternos, por lo que cuando falleció su abuelo, para ella fue un golpe aún más duro, ya que hacía unos 7 meses antes también había partido su abuela. La pobre niña no estaba preparada para el siguiente golpe por venir. Poco tiempo después, justo el día de Reyes Magos de 2013, sus padres se separaron. Alfonso había descubierto que Rosario le era infiel con un empresario. Lo había conocido por cuestiones laborales a través de un empresario marroquí, cuando él buscaba a alguien
que hablara bien francés para sus inversiones en el extranjero. Alfonso tuvo que volver a vivir con su familia a Burgos y Asunta quedó viviendo con su madre. La situación del padre era difícil, estaba acostumbrado a no preocuparse por dinero gracias a su esposa, así que la cosa ya sería diferente. Mucho no podía hacer. En mayo de 2013 logró volver con ellas con 6,000 euros que le prestó una tía y alquiló un departamento pequeño muy cerca de la casa de su exmujer y de su hija. Rosario no andaba nada bien. Estaba estresada por las exigencias de la maternidad y le habían diagnosticado lupus, una enfermedad inflamatoria que ocurre cuando el sistema inmunológico ataca los tejidos. Eso la deprimió tanto que en junio de 2013 tuvo que ser internada en un psiquiátrico. Alfonso le propuso ocuparse de Asunta, pero a cambio le exigió que terminara el romance que mantenía con el empresario. Rosario, acorralada por la necesidad, aceptó, pero en realidad seguía enloquecida por él. A Alfonso, en cambio, le definía despectivamente como un amo de casa y un mal marido. Basterra cumplió con lo acordado y cuando a Rosario le dieron el alta, volvieron a hacer una vida que aparentaba ser familiar. Comían y veían películas los tres juntos, pero la realidad fue que Rosario no aguantó y volvió a las andadas amorosas. La noche del 4 de julio ocurre una escena digna de una película. Un hombre enmascarado, vestido de negro, irrumpe en el departamento del tercer piso donde duermen Rosario y su hija. Entra al cuarto de Asunta e intenta estrangularla. Rosario va hacia allá y eso hace huir al atacante. Eso, por lo menos, es lo que contará. Dice que su hija había dejado las llaves puestas al lado de la puerta, en la entrada, y con esa explicación da por terminado el asunto para sorpresa de sus familiares asustados. El 5 de julio, Alfonso compra en una farmacia 50 comprimidos de ansiolíticos. Casualmente, 4 días después, Asunta anda como dormida en la escuela después de pasar la noche en casa de su padre. Una de las maestras en el juicio declara que la menor andaba en estado de sonambulismo. Una semana después, va de vacaciones por unos días a Porto-Novo con una familia amiga y al regreso Alfonso va a la farmacia y compra otra caja del mismo medicamento con 25 píldoras. Más tarde, regresa al local y pide más pastillas porque, según menciona, las ha perdido. Más adelante, veremos que al final terminó comprando 125 pastillas. El 22 de julio, Asunta tiene otro episodio de somnolencia profunda y cuando sus profesores le preguntan qué ocurre, le dice que sus padres la engañan y que Rosario le da unos polvos blancos que la hacen dormir durante días. Inmediatamente llaman a los padres, quienes se defienden diciendo que Asunta está bajo tratamiento médico por alergia. Su pediatra, durante el juicio por el homicidio de la menor, negaría esto de manera tajante. Asunta no tenía ninguna alergia. Así que viene la pregunta de qué querían hacer los padres con su hija. El 30 de julio, Rosario acude a una cita con su psiquiatra para pedirle medicación y este le receta lorazepam. Curiosamente, ella no la compra enseguida, sino cuando su hija regresa de unas vacaciones, manda a Alfonso por 50 pastillas de esta. De regreso en su casa, Asunta vuelve a tener problemas de somnolencia y falta a clases, y sus padres lo justifican diciendo que la pequeña se siente mal. El viernes 20 de septiembre, Asunta queda sola en el departamento. Rosario se ha escapado con su amante y Alfonso se ocupa de Asunta pensando que su esposa está con una amiga. A estas alturas, Asunta era para ellos como un objeto molesto, algo de lo que había que ocuparse y que les impedía seguir con sus vidas, en especial la de su madre que ansiaba tener libertad. El sábado 21 de septiembre a la 1:55, Asunta sale de su departamento y cruza para ir a comer con su padre Alfonso. Al terminar, juegan a las cartas los tres como una familia normal. Es en esta comida cuando Asunta recibe la última gran dosis de lorazepam. Lo que se va a relatar ahora es el minuto a minuto que quedó grabado en las cámaras de seguridad de un banco cercano. Estas empiezan a las 5:21 de la tarde. Asunta regresa a casa con 27 pastillas ya ingeridas que le dieron sus padres, una dosis letal por su peso y su edad. Rosario va 7 minutos después a su casa, según el registro. Casi una hora después, Rosario vuelve a aparecer en las imágenes entrando al garage de su edificio.
Unos conocidos de la familia ven a Assunta caminando con su padre Alfonso en la cuadra de su casa. La hora la define un ticket de compra de esas personas, pero se cree que alguno de los datos está incorrecto, porque a las 6:22 el auto de Rosario Porto va camino a la casa de campo que heredó de su familia. Son solamente 9 kilómetros de trayecto. En la grabación se ven claramente dos figuras en el vehículo, Rosario y su hija, y creen que Alfonso habría ido oculto en el asiento de atrás. Lo que pasó al llegar a la casa de campo nadie con certeza lo sabe, por lo que ahora vamos a continuar con suposiciones. Los peritos forenses que analizaron el cadáver de la menor estiman que Assunta fue asesinada antes de las 8 de la noche por el simple motivo que la alarma de la casa vuelve a conectarse después de haber llegado. Están convencidos de que Assunta salió muerta de la casa luego de 1 hora y que fue introducida por su madre en el auto atada de manos y pies. Minutos después, un vehículo ve únicamente a Rosario Porto conduciendo su auto. Luego de esto, el cuerpo de Assunta es dispuesto con extremo cuidado al costado de un camino lleno de árboles. Poco después, Alfonso aparece 9 veces en la cámara de un banco cerca de donde vive. En esa hora crucial hace más de 20 llamadas a distintos teléfonos. Todo esto sería para situarse fuera de la escena del crimen y tener coartadas a la vista. Por sus declaraciones, por cómo se encontró el cuerpo y por las imágenes de las cámaras, los investigadores sospecharon desde el comienzo de Alfonso y de Rosario. Según los detectives, los padres de Assunta tenían un plan macabro. Alfonso iba a ser el responsable de drogar a su hija, mientras que Rosario sería la encargada de asfixiarla. El juicio comenzó a principios de octubre del año 2015 y duró 23 días. Por el estrado pasaron 84 testigos y 60 peritos. El jurado los declaró culpables, condenándolos a 18 años de prisión. Un psiquiatra de la fiscalía aseguró que la niña sobraba para el matrimonio, aunque habían peleado por la patria potestad compartida. La hija era una molestia, un elemento que rompía los esquemas y generaba disputas. Por otro lado, el psiquiatra que atendió a Rosario en el 2009 declaró que ella le había confesado que su hija le chupaba la vida, la molestaba y ya no tenía ganas de encargarse de ella. De hecho, por la época del asesinato andaba por la vida de una manera apática y era incapaz de hacerle frente a las situaciones cotidianas de su día a día. Rosario detestaba cada vez más la tarea doméstica y la maternidad. Si bien la empleada de los Basterra Porto, que llevaba trabajando con ellos más de 12 años, sostuvo que parecían una familia idílica. Lo cierto es que otros testimonios revelaron que Alfonso maltrataba a Rosario. Lo reconstruido por los fiscales de los últimos 3 meses y medio de Assunta era alarmante. Cuando Rosario empezó a caer en depresión, Alfonso le ofreció su ayuda con la condición de que ella rompiera con su amante. Justamente fue en esos meses que comenzaron a ensayar el deshacerse de Assunta con dosis progresivas de lorazepam. Según la acusación, buscaban una manera de dejarla sin fuerzas para poder asfixiarla sin contratiempos. ¿Quién comandaba el plan para quitarse a Assunta del medio? La que más interés tenía era, sin duda, Rosario, quien quería estar con su nuevo amor. Ahora vamos con pruebas que terminaron incriminándolos. En la sangre de Assunta había ansiolíticos en una cantidad tóxica. Esto puede determinarse gracias al cabello de la menor. La notebook y el segundo celular del padre desaparecieron unos días apenas comenzaron la investigación, pero curiosamente volvieron a aparecer con datos borrados. Los testimonios de los profesores que sostuvieron que la menor les había hablado de unos polvos blancos que le daba Rosario, que había llegado a pasar 2 días durmiendo y que eso que le hacían tomar le hacía olvidarse de las cosas. Otra prueba fue la desaparición de las alfombras de la parte trasera del Mercedes-Benz de Rosario, donde trasladó el cadáver suponiendo que estaban manchadas. Unas cuerdas halladas en la casa de campo eran muy similares a las utilizadas para atar el cuerpo. Ambas tenían un match perfecto en su composición química. También, en un bote de basura de la casa encontraron 2 pañuelos de papel. Uno tenía rastros biológicos de Assunta y el otro de su madre. Dedujeron que Rosario los había usado mientras la asfixió. Cuando tuvo que declarar, Rosario Porto dijo primero haber dejado a Assunta a las 7 de la noche en su casa, estudiando, y que al volver se percató de que no estaba. Esa fue la primera versión, pero la tuvo que modificar cuando le revelaron que en los videos de las cámaras de la calle se le veía con ella rumbo a la casa de campo.
La declaración de Alfonso también tuvo contradicciones y lo que más llamó la atención de la policía fue que en la primera denuncia los padres ya la daban por muerta. También era llamativo para los expertos el cuidado con el que había sido descartado el cadáver. Eso indicaba que quien la había asesinado era alguien que de alguna manera la quería. La pregunta del millón sigue siendo hasta el día de hoy: ¿por qué mataron Rosario y Alfonso a su hija? Si tanto les estorbaba, ¿no podían haberla mandado a un colegio en el extranjero? ¿Cómo podía ser que dos personas formadas que habían luchado por adoptarla y que luego disputaron su tenencia habían llegado a semejante monstruosidad? Al principio circuló la sospecha de un móvil económico. Algunos fueron más allá y se preguntaron intrigados sobre las muertes demasiado seguidas de los abuelos maternos. Francisco murió súbitamente el 26 de julio de 2012 a los 88 años. 6 meses después de que su mujer María del Socorro, de 78, también falleciera en forma repentina, incinerándolos rápidamente. Ambos murieron mientras dormían y no tenían enfermedades. ¿Podría estar vinculado el crimen con la herencia en la que había más de 7 valiosas propiedades? Asunta era una nieta adorada. ¿Podría ser que Rosario quisiera todo el dinero para ella y que comprara de alguna manera a Alfonso para que le ayudara a eliminar a Asunta? La hipótesis se tomó en cuenta, sobre todo porque la expareja no disponía de efectivo suficiente para mantener el altísimo nivel de vida que llevaban. Francisco, además, había dicho muchas veces que quería dejarle todo a Asunta. Muchas dudas siguieron flotando en el aire. ¿Por qué nunca se llamó a declarar a Manuel el amante poderoso de Rosario? Un dato curioso de la historia es que el día que ellos rompen el 4 de julio es el mismo en que un enmascarado entra al departamento e intenta ahorcar a Asunta. Los amantes volvieron a verse el 20 de septiembre, justo un día antes del crimen. ¿Rosario culpaba de alguna manera a su hija por su frustración sentimental? ¿O por qué no se investigó aquel intento de asfixia fracasado? Otras incógnitas no resueltas son cómo llegó y se fue realmente Alfonso de la casa de campo. Las fotos halladas en el celular de Asunta, en las que ella aparece cansada, adormilada, maquillada y posando con un disfraz con corset después de un espectáculo del colegio, ¿son normales? Esto se descartó, sobre todo teniendo en cuenta que en los celulares de Alfonso Basterra se encontró gran cantidad de material erótico y pornográfico de mujeres asiáticas. Esas imágenes, alguien intentó manipularlas y borrarlas, pero fueron halladas en la nube. Además, había unas extrañas fotografías de Asunta como dormida, arropada con una sábana que solo dejaba afuera su cabeza. Algunos vieron allá un ensayo para amortajar a una Asunta drogada hasta la inconsciencia. Rosario siempre negó el crimen. Sostenía que habían educado a Asunta lo mejor que pudieron y que era muy querida. Tras las rejas, tuvo 2 intentos fallados de suicidio, el primero en 2017 tomando 50 pastillas. El segundo, en 2018, intentó ahorcarse en la ducha con una cuerda de un suéter. Peleas con las otras reclusas, rebeldía, pozos depresivos, su vida se transformó en un infierno. Rosario no soportó más que 7 años de prisión. El 18 de noviembre del 2020 logró su objetivo atando su cinturón de tela a la ventana. Tenía 51 años. Su aún marido, Alfonso Basterra, reaccionó con frialdad a la noticia y se mantuvo en silencio total. Jamás ha aceptado el crimen. No es un preso conflictivo, se ocupa del reparto de la comida, un trabajo por el que le pagan, organiza clubes de lectura y se encarga de la biblioteca del centro penitenciario. Habiendo cumplido la mitad de su condena, podría empezar a disfrutar de algunos beneficios carcelarios que hasta ahora le han sido negados. La libertad plena la recobrará en 2031 a los 67 años. Alfonso es el único que sabe con precisión qué pasó aquel día. Asunta, o Young Fang, como se le llamó al nacer, tendría hoy más de 20 años, pero no pudo ser. Le robaron dramáticamente el futuro en 2 oportunidades, cuando fue abandonada en China y cuando fue asesinada en España. A la pequeña Asunta, el mundo le falló desde el primer día. Soy Paola Cervera y nos vemos la próxima en Enigma de Medianoche.